Historias de Jack. Empezamos. El sonido de aquella motosierra perdida en la selva. Un rugido ajeno que me heló la sangre mucho antes de saber quién la manejaba. Llevo demasiados años trabajando como ecologista en el Amazonas, como para seguir creyendo que la naturaleza es un refugio. Hay días en los que esta selva parece un organismo vivo que respira, late y te observa. Pero aquel día, mientras avanzaba entre los árboles gigantes, tuve la sensación contraria, que estaba enferma, que algo la estaba contaminando desde dentro. Lo supe antes incluso de recibir el mensaje. Ese correo que apareció de madrugada, sin remitente, con un asunto que era más una orden que una advertencia. Necesitas ver esto, no lo ignores. Dentro había un vídeo. La cámara temblaba, quizá por miedo, quizá por prisa. El foco de una linterna iluminaba un tronco recién cortado. No era un árbol cualquiera. Sus anillos parecían infinitos, un mapa de siglos grabado en la madera. Y en la corteza alguien había marcado a cuchillo. Ellos lo venden aquí. Debajo una dirección .onion. Aquello no era una denuncia normal, era casi una súplica. Accedí al enlace usando la red cifrada que utilizamos para proteger a informantes locales. Lo que apareció en pantalla fue un sitio rudimentario, torpe, casi hecho a propósito para que pareciera inocente. Pero no lo era. Se llamaba Root Market. 3 pestañas, catálogo, rutas, clientes satisfechos. No sabía cuál me daba más miedo abrir. En el catálogo encontré lo peor. Fotos de troncos milenarios, enumerados como si fueran obras de arte. Cada imagen llevaba una descripción técnica, muy precisa. Cedrela odorata, 5,8 toneladas, 430 años estimados. Bertholletia excelsa, 720 años, reserva indígena. Los precios estaban en criptomonedas. Se subastaban por lotes. Algunos compradores pedían cortes sin marcas de motosierra para exhibirlos en galerías privadas. Otros querían segmentos pulidos para uso decorativo. La frialdad del lenguaje me revolvió el estómago. Pero lo peor estaba en la sección de rutas. Marcaban coordenadas exactas, horarios para recoger la mercancía, mapas con zonas libres de vigilancia. Y al final de cada nota, un aviso. Equipos armados. Testigos no deseados serán gestionados según protocolo. No era una exageración. Sabía perfectamente cómo actuaban esas redes. Rápidos, invisibles, sin dejar restos. Al día siguiente reuní a 2 compañeros de confianza, Mateo y Lua. No les hablé de la Deep Web. Solo les dije que habíamos recibido una denuncia importante. Conocíamos bien la zona, pero esta vez algo se sentía diferente. El aire parecía más pesado de lo normal, y ni Mateo, que llevaba ahí toda la vida, quiso bromear para quitar tensión. Caminamos durante horas bajo un calor húmedo que parecía pegársenos a la piel. La primera señal llegó cuando el bosque se volvió demasiado silencioso. En el Amazonas siempre hay ruido, aunque no lo escuches conscientemente. Pero ese día, de pronto, la selva se quedó muda, como si algo o alguien hubiese obligado a los animales a desaparecer. Y entonces lo oí. Primero débil, luego más claro. Un rugido metálico, persistente. Una motosierra, no una cualquiera, un modelo industrial, de los que solo usan taladores profesionales. Y era evidente que la estaban usando sin discreción. Seguimos el sonido, avanzando con cuidado. El olor a resina fresca crecía con cada paso. Y de pronto, en medio de la espesura, apareció el primer tronco caído, un gigante derrumbado. La herida abierta era tan grande que 3 personas no podrían abarcarla con los brazos. Había savia todavía, goteando, como si el árbol no hubiese tenido tiempo de morir del todo. Aquello me paralizó unos segundos. Encontramos huellas de neumáticos profundas, demasiado pesadas para pertenecer a vehículos locales. Eran de camiones. Las marcas nos condujeron a un claro. Fue entonces cuando comprendí la magnitud de lo que enfrentábamos. Un campamento clandestino, operativo, en pleno día. 3 camiones sin matrícula, motores apagados, pero calientes. Lonas verdes cubrían troncos gigantes apilados.
listos para transportar. 7 hombres en total. 4 vigilando con rifles, 2 clasificando troncos con tabletas, 1 hablando por radio. Y frente a él, en la pantalla, reconocí el logotipo de Root Market. No había duda. Grabé todo desde detrás de unas raíces enormes. Las manos me sudaban. Lua respiraba tan rápido que tuve que hacerle un gesto para que se calmara. Pero entonces ocurrió. Un chasquido, una rama pisada. No fui yo, tampoco mis compañeros. Uno de los guardias levantó la cabeza y miró directamente hacia nuestra zona. Su expresión cambió. Conocía bien esa mirada. Había detectado algo. Un grito rompió el silencio. ¡Allí! ¡A la derecha! Y el infierno empezó. Disparos. No de aviso. A matar. Corrimos sin mirar atrás. La vegetación se convirtió en un obstáculo constante. Las raíces parecían manos intentando agarrarnos. El sonido de los rifles rebotaba entre los árboles, confundiéndonos sobre la dirección de los atacantes. En una de las carreras me caí, golpeándome contra el suelo húmedo. Por un momento pensé que ahí terminaba todo. Mateo me agarró del brazo con fuerza y me levantó casi a rastras. Seguimos corriendo hasta que los disparos se fueron apagando. Nos escondimos bajo un tronco enorme y permanecimos allí, conteniendo la respiración. Escuchamos pasos lejanos, voces frustradas y finalmente silencio. Un silencio que parecía igual de peligroso. Tardamos casi una hora en atrevernos a movernos, y aún así, con el cuerpo temblando, sabíamos que no podíamos volver por el mismo camino. Rodeamos la zona, casi arrastrándonos entre raíces y lodo, tratando de orientarnos sin hacer ruido. El sol ya empezaba a bajar, y la selva se volvía más oscura de lo normal. Yo no dejaba de pensar en algo. Si esos hombres estaban tan bien organizados, ¿cuántos campamentos más habría? ¿Cuántos árboles habrían caído ya sin que nadie lo supiera? Fue en ese desvío forzado cuando descubrimos lo que no estaba marcado en ningún mapa. Un sendero estrecho, apenas visible, pero claramente usado. Olía a humo, a gasolina y a metal. Algo fuera de lugar en aquella parte de la selva. Miramos a los lados. Nadie. Avanzamos con cautela, sin hablar. Y entonces lo vimos. Un segundo enclave. Más pequeño, más escondido, pero igual de inquietante. Sabía que esto iba mucho más allá de una simple tala ilegal. Era una red enorme, organizada, silenciosa. Y Root Market no era un rumor en la Deep Web. Era la fachada visible de un monstruo real que llevaba años operando sin ser detectado. Aquel día, en mitad de la selva, lo entendí. Había abierto una puerta que no podía cerrar. Y lo que había al otro lado empezaba a seguirnos. Cuando por fin conseguimos dejar atrás el campamento principal, no sentimos alivio. Lo que sentimos fue una presión en el pecho, que no era solo cansancio. Era la certeza de que algo nos había cambiado allí dentro, en esa selva mutilada. Teníamos pruebas, sí, pero también la sensación de que esa gente podía aparecer de la nada en cualquier momento. Cada rama que se movía parecía un paso, cada sombra un vigilante. Aún así, seguimos avanzando por un sendero que no conocíamos, empujados por la intuición de que algo más había allí, algo que no querían que viéramos. El sendero olía a humo viejo, a gasolina derramada, a engranajes oxidados. No era un olor natural del bosque, era industrial, humano, invasivo. Y cuanto más caminábamos, más evidente era que aquel rastro llevaba tiempo allí. Había huellas de botas pesadas, marcas de cajas arrastradas, restos de plástico negro medio enterrados en la tierra húmeda. La selva intentaba tragarse todo aquello, como hace siempre, pero aún estaba fresco. Avanzamos despacio con la tensión clavada en la espalda hasta que la vegetación abrió un hueco irregular. Frente a nosotros había una estructura improvisada, oculta bajo una lona enorme que imitaba los colores del follaje. Era como si alguien hubiese intentado que el lugar pareciera parte del bosque, pero a la vez necesitara acceso rápido. Entramos agachados conteniendo la respiración. Callé un segundo para entender lo que estaba viendo. Era un taller, pero no un taller ruidoso, lleno de gente. No, era una especie de laboratorio silencioso donde procesaban los troncos milenarios,
con una precisión casi quirúrgica. Había sierras desmontadas, calibradores, herramientas de medición, dispositivos de secado rápido y una mesa de acero donde parecían examinar cada segmento de madera como si fuera una pieza arqueológica. Todo pulcro, ordenado, metódico, nada improvisado, gente con experiencia. En una estantería metálica encontramos archivadores llenos de documentos falsos, permisos forestales idénticos a los oficiales, sellos que parecían auténticos, certificados de origen con firmas bien imitadas. Y en una mesa lateral vimos algo aún peor. Tabletas con mapas interactivos que mostraban nuevas rutas de extracción, zonas marcadas con colores, horarios de desplazamiento, nombres en clave. Root Market no era solo un punto de venta, era una infraestructura completa. Una red logística distribuida entre la selva, los compradores y un puñado de intermediarios invisibles. Mientras fotografiaba todo con la mayor rapidez posible, sentí un hormigueo en el cuello, una impresión molesta. Algo no encajaba. La selva, incluso en silencio, produce un murmullo constante, un rumor de vida. Pero allí, dentro de ese refugio improvisado, no se oía absolutamente nada. Ni grillos, ni pájaros, ni movimiento en los árboles, ni siquiera viento. Era como estar en una habitación hermética en pleno Amazonas. Y eso, en una selva tan ruidosa, es antinatural. Lua lo notó también. Me hizo una señal con los ojos abiertos, como si de repente el aire se hubiese vuelto espeso. Salimos de allí sin hablar. Caminamos más deprisa. Queríamos poner distancia, cualquier distancia, entre nosotros y ese sitio. No sabíamos si los hombres armados nos seguían, si habían encontrado nuestras huellas, o si estaban reorganizando sus rutas para sellar huecos. Pero sabíamos que si nos atrapaban, no saldríamos de la selva. Al caer la tarde, la luz atravesaba las copas de los árboles en líneas finas y alargadas. Nos dio esperanza por unos minutos, hasta que encontramos algo que congeló la poca tranquilidad que teníamos. En medio del sendero, clavado en una raíz, había un guante negro, nuevo, limpio. No, estaba ahí antes. Era imposible que lo hubiéramos pasado por alto. Aquello significaba una sola cosa. Alguien había estado detrás de nosotros. Lo habían dejado a propósito. Un mensaje silencioso. El regreso fue una agonía de horas, con los nervios desgastados y el corazón continuamente acelerado. Cuando por fin llegamos al puesto de investigación, ya de noche, mis piernas temblaban de puro agotamiento. Conecté la cámara al ordenador y empecé a ordenar las pruebas. Fotos, grabaciones, capturas de pantalla del sitio Root Market, coordenadas. El material era suficiente para iniciar una investigación internacional. Estaba convencido de que esa noche podría enviarlo todo. Pero entonces llegó el correo. Sin aviso, sin asunto. Solo un archivo adjunto y una frase escrita en seco. No sigas buscando, ya saben que estuviste ahí. El archivo era una foto de mí, hoy, en la selva, al mediodía, en un ángulo alto, como si hubiese sido tomada desde un punto en el que no vimos a nadie. Estaba mirando hacia la zona del taller. Tenía la mano en la cámara, tenía el ceño fruncido. Estaba completamente expuesto. Miré la imagen durante un minuto entero sin pestañear, con la sensación de que el suelo se inclinaba bajo mis pies. Mis compañeros también estaban en peligro. Cualquiera que hubiera estado conmigo era ahora un objetivo. Mateo sugirió que avisáramos a la policía local, pero yo sabía que una red tan grande solo puede operar con contactos internos. Cualquier aviso prematuro podría acabar filtrándose antes de que actuaran. Y entonces no solo desaparecerían las pruebas, desapareceríamos nosotros. Esa noche casi no dormimos. Cada crujido de la madera de la cabaña nos sobresaltaba. Cada motor lejano sonaba como un camión acercándose. Cada perro que ladraba en el poblado vecino parecía anunciar algo. Tenía la sensación de que estábamos siendo observados desde el borde del bosque. No de forma sobrenatural, no una sombra moviéndose sola, sino ojos reales, humanas, calculadoras, silenciosas. En los días siguientes descubrimos que Root Market movía campamentos enteros como si fueran piezas de un tablero. Cada semana cambiaban coordenadas. Cada mes abrían nuevas rutas. Los compradores nunca repetían identidades.
y las ganancias eran tan altas que podían comprar silencio, complicidad y miedo sin esfuerzo. Yo sigo investigando, sigo grabando, sigo enviando pruebas lejos, a gente que no conozco, repartidas en pequeños fragmentos para que nadie pueda desaparecerlo todo de una vez. No sé cuánto tiempo más podré hacerlo, pero sé una cosa, la selva está llena de heridas frescas, y cada vez que escucho una motosierra en la distancia, incluso cuando es alguna herramienta local, siento un escalofrío que me recorre la columna. No porque imagine fantasmas, sino porque sé que, en algún lugar del Amazonas, hay hombres vigilando el bosque, y a veces también vigilan a los que intentamos protegerlo. A veces se acercan lo suficiente para tomar una foto perfecta, y lo peor es que no sé cuántas fotos más habrán tomado ya, ni dónde están esperándonos ahora. Si esta historia te ha impactado y quieres que siga investigando y contando lo que otros prefieren ocultar, ayúdame dejando un like, suscribiéndote y comentando qué parte te inquietó más. Tu apoyo hace que estas voces y estas selvas no se pierdan en el silencio. Siempre supe que la eternidad tenía un precio, solo que nunca imaginé que se pagara con la cordura. Todo comenzó en un foro olvidado de la Dark Web, un agujero digital llamado El Núcleo. No busques cómo llegar, ya no existe, o al menos eso espero. Mi desliz no fue la curiosidad morbosa, sino una desesperación íntima y silenciosa. A los 45 años, no era viejo, pero sentía el declive como un grifo que gotea en una casa vacía. Un dolor sordo en la rodilla al subir escaleras, la vista cansada al leer la pantalla al final del día, la horrible certeza de que mi cuerpo ya no era un aliado, sino un inquilino que se deterioraba. La medicina legítima solo ofrecía paliativos, retrasos. Yo quería una reversión, una victoria. El acceso a El Núcleo fue una pesadilla logística de semanas. VPNs dentro de VPNs, claves PGP, navegadores modificados. Era un espacio digital húmedo y frío, un mercado de sombras donde se comerciaba con todo lo que la ley no podía tocar. Y en un subforo con un cifrado militar encontré el hilo. Fórmula 23, protocolo de renovación epigenética total. No había fotografías impactantes, solo texto denso, plagado de términos que reconocí de mis tardes investigando en PubMed. Silenciamiento de senescencia celular, activación de telomerasa dirigida, reprogramación metabólica mitocondrial. Sonaba a ciencia de vanguardia, no a brujería. Eso era lo que lo hacía tan creíble y tan aterrador. El precio era una fortuna en Monero, una criptomoneda fantasma. Las advertencias escasas y secas. La fuente es singular y verificable. Los efectos son sistémicos e inmediatos. Las consecuencias son integrales y no reversibles. Transferí los fondos con manos sudorosas. El proceso de autenticación fue macabro. Tuve que enviar, a través de un túnel encriptado, una muestra de mi ADN obtenida con un hisopo que me enviaron a una dirección anónima. La fórmula se ajusta al huésped, decía el mensaje. Era personalizado. Eso me tranquilizó, de un modo perverso. El paquete llegó en un contenedor de espuma criogénica, tan frío que quemaba al tacto. Dentro, 3 viales de un líquido ámbar, denso como la miel, y jeringuillas ultrafinas. Las instrucciones finales estaban grabadas con láser en una lámina de metal. Administración subcutánea en intervalos de 168 horas exactas. Sitio de inyección, plexo solar. Ausencia de alcohol y anticoagulantes 72 horas previas. Registrar efectos sensoriales. La primera inyección, en la piel blanda bajo mi esternón, fue un pinchazo glacial. Luego, la oleada. No fue placentera, fue violenta. Un calor eléctrico que me recorrió desde el centro del pecho hasta las yemas de los dedos y las raíces del cabello. Sentí un sabor metálico en la lengua, como si hubiera mordido una batería. Esa noche no dormí. Escuché cada latido de mi corazón, ahora fuerte y rítmico como un tambor, y sentí un hormigueo extraño, como si mi piel se estirara y se reacomodara. A la mañana siguiente, el hombre del espejo era una versión ligeramente borrosa de mí mismo. Las arrugas más profundas
se habían suavizado hasta casi desaparecer. Un moretón que tenía en el brazo desde hacía semanas había palidecido hasta ser casi invisible. La euforia fue ciega, absoluta. Había funcionado. La segunda dosis, una semana después, trajo cambios más profundos. La grasa abdominal testaruda que había acumulado durante años comenzó a redistribuirse, a fundirse. Mi musculatura, sin hacer un ejercicio distinto, se definió. Me levantaba con la energía explosiva de un adolescente, pero con la lucidez de mi edad. En el trabajo, las miradas se tornaron de curiosidad a recelo. Mi jefe me preguntó, en tono de broma que no lo era, si estaba tomando algo. Dieta y ejercicio, mentí, con una sonrisa fácil en unos labios que ya no estaban resecos. Fue después de la tercera y última inyección, la que supuestamente sellaba el proceso, cuando el edificio comenzó a agrietarse. Primero fue como el paladar. El café, mi viejo compañero, sabía a líquido quemado y a óxido. La carne de vaca, aunque estuviera bien hecha, desprendía un sabor a sangre y a miedo animal que me hacía salivar de náusea. Solo podía tolerar alimentos insípidos, crudos, arroz blanco, pepino, agua fría. Mi olfato se volvió un instrumento de tortura. Olía la fatiga de la mujer del metro, un olor agrio y dulzón. Olía la mentira en el aliento de un compañero. Olía la lenta descomposición de los bulbos de luz, el polvo eléctrico, la muerte lenta de los materiales. El mundo perdió su filtro, y la realidad cruda y química era repulsiva. Los sueños llegaron después. No eran alegorías, sino recuerdos vívidos en primera persona. Soñaba que caminaba por un mercado al aire libre, bajo un sol abrasador, oliendo especias que no podía nombrar, hablando en un español con acento que no era el mío. Sentía el dolor de un parto, el desgarro y el éxtasis, y despertaba con calambres en un vientre que nunca había gestado. Una noche soñé con un accidente de coche, el cristal estallando, el chillido del metal, el sabor de la sangre en mi boca, y un nombre gritado, ¡Clara! Me desperté sobresaltado, con el nombre atrapado en la garganta y la presión del cinturón de seguridad clavada en un pecho que no tenía marcas. Consulté a un médico privado, pagando en efectivo. Le dije que sufría de alergias severas y parosomnia. Los resultados fueron, en sus palabras, asombrosos y un tanto desconcertantes. Mis marcadores de inflamación eran los de un niño. Mis niveles hormonales, óptimos. Mis telómeros, esas tapas protectoras de los cromosomas, que se acortan con la edad, aparecían, cito, inusualmente largos y estables. El médico me miró con una mezcla de envidia y suspicacia. ¿Qué está haciendo, Jack? No supe qué responder. La verdadera crisis llegó un martes por la tarde. Estaba en el supermercado intentando encontrar algo que mi nuevo paladar no rechazara. De repente una oleada de déjà vu tan intensa que me dejó mareado me golpeó. No era un vago reconocimiento. Sabía que el estante de latas de tomate se iba a caer. Sabía que la mujer del pasillo siguiente estornudaría 3 veces seguidas. Sabía que el intercomunicador anunciaría una oferta en la sección de lácteos. Y todo sucedió, en secuencia, como si estuviera leyendo un guión ya vivido. Pero yo nunca había estado en esa cadena de supermercados. El pánico me inundó. No eran premoniciones. Eran memorias de alguien que sí había estado allí, muchas veces, y que había registrado esos patrones insignificantes en su cerebro. Estaba viviendo en un presente contaminado por el pasado de otro. Fue entonces cuando comprendí la letra pequeña, la verdad oculta detrás de la jerga científica. La fuente es singular. No era un compuesto químico sintetizado en un laboratorio. Era un donante, un único donante. La fórmula 23 no creaba juventud. La extraía, la destilaba y la transfería. Esos sueños, esos sabores, esos recuerdos parásitos, no eran efectos secundarios. Eran la fuga. Eran los rezagos de la persona cuya esencia vital, cuyo patrón epigenético completo, había sido succionado y ahora se injertaba en mi biología. Había consumido una vida para prolongar la mía, y los pedazos de esa vida no se dejaban digerir en silencio. Ahora estoy aquí, en mi apartamento, cuyas persianas llevan semanas bajadas. Mi cuerpo es una escultura perfecta, un modelo de salud varonil de 25 años.
pero por dentro soy un cementerio de sensaciones ajenas. Siento impulsos que no me pertenecen, un antojo abrumador por un dulce específico que nunca he probado, una aversión instantánea a un tipo de música, una habilidad repentina para arreglar motores de motocicleta, algo que nunca en mi vida había intentado. A veces, al hablar, uso una palabra arcaica o una construcción gramatical extraña, y noto la confusión en las raras voces que aún escucho por teléfono. He intentado investigar, volver a el núcleo, pero mi acceso está revocado. El foro ha desaparecido, barrido por el oleaje digital. Soy el dueño de un milagro envenenado, un experimento terminado y abandonado. Y lo más terrorífico, lo que me mantiene despierto en la oscuridad de mi prisión rejuvenecida, es la última línea del protocolo, que ahora interpreto con un horror nuevo. Los efectos son sistémicos e inmediatos. Las consecuencias son integrales. No hablaba solo de mi cuerpo, hablaba de la integración. El proceso no ha terminado. Cada día que pasa siento cómo esos recuerdos ajenos se entrelazan un poco más con los míos. Los sueños son más largos, más coherentes. A veces en los momentos de somnolencia, antes de dormirme, oigo un susurro interno, una voz que no es la mía, que cuenta una historia que no es la mía. Estoy siendo lentamente reemplazado, no por la vejez, sino por el fantoma de la persona que saqué. Compré la eternidad, sí, pero la eternidad no es solo tiempo. Es llevar contigo, para siempre, todo lo que has destruido para conseguirla. Es saborear la ceniza de cada vida que tomaste. Es escuchar el eco de cada grito que silenciaste. Es no envejecer, pero descomponerte por dentro en cada momento infinito. Y lo peor, la verdad que me congela la sangre en estas venas rejuvenecidas, es que el protocolo decía que los efectos eran estables. Pero anoche, al rascarme el brazo, una hebra de cabello, de un color que no es el mío, cayó sobre el lavabo, y tuve un sueño nuevo. Era sobre un niño en un parque, un niño que ya no está. Y hoy, al mirarme al espejo, durante un parpadeo, no vi mi reflejo. Vi los ojos de un extraño, llenos de un dolor y un conocimiento que no son míos. Pero pronto, quizás, lo serán. La fórmula funciona y no se va a detener. Se está terminando de cobrar su precio. Nunca imaginé que la vida en la finca, en medio de la naturaleza, rodeado de animales y la calma del campo, terminaría siendo un descenso hacia el horror. Todo comenzó con un deseo simple, una promesa que le hice a mis hijas. Algo tan sencillo, algo que parecía una buena idea. Pero, en un abrir y cerrar de ojos, me vi atrapado en una red de oscuridad que no sabía que existía, ni que podría haber tenido el poder de arrastrarnos tan profundo. Vivimos en un lugar apartado, casi aislado del mundo. Una finca en las colinas, donde las gallinas, vacas y caballos se sienten más como miembros de la familia que simples animales de granja. Mi vida era tranquila, sencilla. Mis hijas, con su energía inagotable y su alegría de siempre, pasaban los días correteando entre los árboles o ayudando con los animales. Pero un día, como suele pasar cuando crees que todo está en su lugar, me hicieron una petición que cambiaría nuestras vidas para siempre. Querían un perro. Papá, queremos un perro mexicano sin pelo, me dijeron. Un perro raro, exótico, no un golden retriever ni un pastor alemán, como yo había imaginado, sino algo más peculiar. Algo diferente, algo que solo ellas querían. Al principio, pensé que podía ser solo una fase, una obsesión pasajera con una raza exótica. Pero conforme pasaban los días, me di cuenta de que no era solo un deseo trivial. Mis hijas estaban completamente convencidas de que ese perro era lo único que las haría verdaderamente felices. Intenté convencerlas de otras opciones, incluso sugerí algunos perros comunes, más fáciles de encontrar. Pero ellas, decididas, insistieron. Ya no era una petición, era una necesidad. Y como cualquier padre haría, quise hacerles feliz, así que comencé la búsqueda. Las tiendas locales no tenían lo que buscaba, por supuesto. Nadie en el pueblo sabía siquiera que era un mexicano sin pelo. Pensé que quizás en algún pueblo cercano podría encontrarlo. Pero cuando viajé por la zona,
Los dueños de las tiendas de mascotas no sabían nada sobre esa raza. Ni siquiera en los refugios había perros de esa especie. La desesperación comenzó a calar hondo. Pero entonces, una idea me cruzó la mente. Algo que había escuchado en rumores y que no me atrevía a considerar. La Deep Web. Nunca me había aventurado en ese territorio oscuro de Internet. Sabía lo que se decía sobre él, sobre el peligro, los secretos prohibidos, los deseos cumplidos a un precio. Pero ahora, en mi mente, esa era la única opción. Si quería que mis hijas fueran felices, tendría que adentrarme allí. Y así lo hice. La búsqueda fue desesperante. Pero al final, después de días navegando y revisando foros oscuros y sitios peligrosos, encontré lo que había estado buscando. Un cachorro mexicano sin pelo, con todas las garantías de ser de raza pura. La oferta parecía demasiado buena para ser verdad. Pero ¿qué más podía hacer? Mi familia lo deseaba tanto. El precio no era excesivo, y lo peor, el vendedor parecía legítimo, con referencias, contactos. La transacción fue rápida. Hice el pago por adelantado, esperando que pronto, muy pronto, vería a mis hijas sonreír. Una semana después, llegó el paquete. El hombre que me entregó el cachorro no decía mucho, solo un intercambio rápido y silencioso. Pero cuando vi al perro, sentí algo que no pude identificar, algo extraño en mi estómago. No sabía si era porque lo había comprado de un lugar tan siniestro o si había algo realmente raro en ese animal. Pero al final, pensé que era solo el estrés del momento, el miedo a lo desconocido. Mis hijas estaban emocionadas más de lo que pude imaginar. La felicidad en sus rostros lo valía todo. Durante los primeros días, todo parecía perfecto. El cachorro, aunque algo inquieto y siempre mirando a su alrededor, jugaba con ellas sin problema. Pero pronto empecé a notar cosas raras. Las gallinas comenzaron a desaparecer. Primero una, luego dos. No pude dar una explicación. Pensé que tal vez algún animal salvaje estaba rondando por la finca, pero algo no encajaba. Las otras criaturas, especialmente los caballos, se volvían visiblemente nerviosos cada vez que el perro estaba cerca. Se alzaban, se estremecían, como si supieran algo que yo no. Luego las vacas empezaron a enfermar, sin razón aparente. Vomitaban, se desplomaban, y yo, incapaz de entender lo que pasaba, solo podía mirar y preguntarme si todo esto estaba conectado. Una noche, mientras mi esposa y yo tomábamos té en el porche, mi hija mayor llegó corriendo. Estaba llorando. El perro la había mordido. No puede ser, pensé. El cachorro siempre había sido juguetón, cariñoso incluso. ¿Cómo pudo hacerle algo así? Decidimos que era un accidente, un juego que se salió de control. Pero algo me decía que no estaba bien. Algo no estaba bien en ese perro. Al día siguiente, instalé cámaras de seguridad en el gallinero. Decidí que algo no estaba bien y tenía que descubrir qué. Las grabaciones no mostraron nada durante los primeros días. Parecía que el perro había dejado de acercarse a las gallinas. Pero una mañana, cuando revisé las grabaciones, lo vi. El perro entró al gallinero, pero no era el perro que pensaba conocer. Abrió su boca de una manera imposible, alargada, como una serpiente. Extendió una lengua que parecía interminable y con una velocidad aterradora mordió a una de las gallinas. La vaca que murió la noche anterior no fue la única víctima. Aquella criatura había estado alimentándose en las sombras. Al principio traté de ignorarlo. Pensé que mi mente me jugaba una mala pasada. Pero esa noche todo cambió. Instalé una cámara en el establo, no porque quisiera, sino porque sentí que algo debía estar mal. Las noches siguientes fueron las peores. En la grabación vi cómo el perro, o lo que fuera, caminaba sobre sus patas traseras. Su cuerpo, torcido, deformado. Los ojos que antes parecían inofensivos, ahora brillaban con una luz antinatural. Y lo peor, se acercó a uno de mis caballos, y sin ningún aviso, lo mordió. La vaca que había visto morir ahora tenía sentido. Ese ser, ese animal, no era un perro, era una criatura del abismo. Intenté sacarlo de la casa, pero en cuanto intenté acercarme, el perro, ahora más monstruoso que nunca, mostró su verdadera forma. Su boca se abrió como si fuera capaz de tragarme entero, su lengua se alargó de manera grotesca, y en su rostro se reflejaba algo malvado.
algo puro, algo que nunca debería haber existido. Las cámaras registraron la prueba final. La criatura, esa cosa, se acercó a la vaca herida y comenzó a lamer la sangre. Lo que estaba viendo no era un perro, era una aberración. El perro que había traído a casa para hacer felices a mis hijas no era un perro. Era algo mucho peor, un chupacabras, un skinwalker. Algo que nunca debía haber tocado el suelo de nuestra finca. Actué rápido. Tomé el rifle. Sabía que debía deshacerme de él. Mientras mis hijas jugaban en el patio, sin saber nada, yo me preparaba para poner fin a esto. Cuando lo enfrenté, la criatura ya estaba lista para atacar. Pero antes de que pudiera disparar, se deshizo en una forma aún más aterradora. Fue entonces cuando supe que estaba luchando con algo más allá de mi entendimiento. Mis hijas no se merecían esto. Nadie lo merecía. Lo que hice después fue el fin. Lo disparé 3 veces. Su sangre negra manchó la tierra. Y aunque lo quemé, aunque eliminé la amenaza, el terror no desapareció. Algo me decía que lo que había traído a casa no se iría tan fácilmente. Ahora, cada vez que miro por encima de mi hombro, escucho esos susurros, esos chillidos en la noche. Siento que el mal aún sigue ahí, acechando. Y si algo he aprendido es que la Deep Web no solo vende objetos o animales, vende lo que nadie debería tocar y te lo entrega con un precio mucho más alto que cualquier dinero. Nunca más. Pero me pregunto, ¿realmente hemos escapado de eso? Desperté esa mañana como cualquier otra, pero algo en el aire me decía que hoy no sería como los demás. La angustia me golpeaba más fuerte de lo normal, como si una sombra se hubiera posado sobre mí. La pandemia me había dejado sin trabajo, las deudas me ahogaban y el casero, ese hombre sin escrúpulos, me había dado el ultimátum definitivo. Si no tenía el dinero de la renta para esa tarde, nos echaría a Sofía y a mí, y perderíamos el único lugar donde aún podíamos refugiarnos. Sofía, mi novia embarazada, aún tenía la esperanza de que las cosas cambiarían. Ella se aferraba a la vida como nunca antes, mientras yo me veía hundido en un mar de desesperación. Me había esforzado, pero todo lo que intentaba fracasaba. Busqué trabajos, llamé a conocidos, incluso me quedé hasta altas horas intentando encontrar algo en línea. Pero nada. El dinero que había conseguido lo gasté en lo esencial: comida, medicinas para Sofía y lo que quedaba de nuestros pocos muebles. Ahora ni eso. Mi estómago rugía. No habíamos comido decentemente en días. La máquina expendedora se había convertido en mi aliada, pero ni eso me quedaba. Cuando los últimos centavos se agotaron, ya no me quedaba más que el aire denso de la ciudad y la agonía de saber que no tenía forma de evitar lo que se venía. Vi cómo se desvanecían mis esperanzas, como hojas arrastradas por el viento. Salí de la casa sin decirle nada a Sofía, con la excusa de ir a conseguir un poco de dinero. Caminé sin rumbo. Cada paso era más pesado que el anterior. La ciudad estaba tan fría y gris como mi alma. Sabía que no podía ir más lejos, que no podía seguir perdiendo el tiempo. A medida que avanzaba, un sentimiento de impotencia me invadió. Me sentía atrapado en una vida que ya no tenía salida. El dolor en mi cabeza me nublaba la mente. Mi cuerpo comenzó a sentir el peso de todo lo que había soportado, y lo peor de todo es que no veía cómo salir. Las horas pasaban, pero el destino no me ofrecía ninguna respuesta. 3 horas caminando sin rumbo. 3 horas intentando hallar una solución, un resquicio de esperanza. Pero lo único que encontré fue más desesperación. Me senté en una acera, sintiendo que mi cuerpo ya no respondía. Mis piernas temblaban y el sudor frío recorría mi rostro. Vi el teléfono en mi bolsillo y lo saqué, esperando quizás una llamada, alguna noticia que aliviara el peso que llevaba. Fue entonces cuando el timbre del teléfono me sacudió. Era Sofía. «Jack, ¿dónde estás? El casero dijo que viene a las 7. Si no tenemos el dinero, nos echa. Por favor, regresa pronto», me dijo, su voz quebrada por el miedo y la angustia. El aire me faltó. La desesperación que sentí me aplastó como un peso muerto. Mi mente intentó encontrar una salida, pero no podía.
No tenía respuestas. No podía prometerle nada porque sabía que ya no había nada que hacer. No iba a ser capaz de cumplir. Me quedé en silencio. Mis manos temblaban y no encontraba consuelo. Puse el teléfono en mi bolsillo y, con un gesto mecánico, saqué el último cigarro que me quedaba. Lo encendí. El humo me envolvía mientras mis pensamientos se fragmentaban. Pensé en lo que había sido mi vida, en lo que podría haber sido y en lo que finalmente era. Entonces, en medio de la niebla de mi desesperación, recordé algo. La Deep Web. Durante mis días oscuros en la adolescencia, solía navegar por ese rincón del Internet, un lugar donde las reglas de la moralidad se difuminaban. Tenía el navegador Tor aún instalado en mi teléfono. Sin pensarlo, lo abrí. ¿Qué estaba buscando? No lo sabía. Solo necesitaba encontrar algo que me sacara de la pesadilla que era mi vida. La pantalla se iluminó con una serie de anuncios, pero uno en particular me llamó la atención. ¿Buscas una salida definitiva? Contrata a un sicario por $900. Sentí un estremecimiento, pero no fue el tipo de miedo que imaginaba. Fue una sensación fría, calculadora. Pensé en Sofía, en el bebé que llevaba en su vientre, en lo que ella pasaría si yo ya no estaba. Mi mente se cerró a cualquier otra opción. Estaba atrapado, y si la única salida que veía era esa, entonces no había vuelta atrás. Mis dedos temblaron al llenar el formulario. Nombre, dirección, detalles de la víctima. No solo la de Sofía. Yo también tenía que salir de este mundo. Si no podía salvarla, no quería que ella sufriera más. El único escape para ambos era la muerte. Mi pulso acelerado no me dejaba pensar con claridad, pero aún así completé el formulario. Cuando la transacción se confirmó, un mensaje apareció en mi pantalla. El sicario te contactará en breve. Una vez realizado el trato, no hay vuelta atrás. Mis pensamientos se oscurecieron. El peso de la decisión me aplastaba. Había sido un error. Un error del que ya no podría escapar. Minutos después, a las 6:30 de la tarde, el teléfono vibró. Un número desconocido. Sabía lo que venía. Contesté, y una voz profunda, grave y fría, me habló. El trabajo se llevará a cabo en media hora. ¿Está ella sola en la casa? La voz era impersonal, profesional, pero algo en ella me heló la sangre. Sí, respondí sin pensarlo. El destino ya estaba sellado. Una vez finalizado el trato, no habrá más contacto. Este es el final, dijo antes de colgar. Mi mente estaba nublada por el terror y la culpa, pero no podía dar marcha atrás. Me levanté y salí disparado hacia casa, mi corazón palpitando con cada paso. Mi respiración era errática, como si el aire estuviera escapando de mis pulmones. La ciudad estaba borrosa ante mis ojos. Mi cuerpo corría sin sentido, atrapado entre la ansiedad y la rabia. El reloj no perdonaba. Cuando llegué a la puerta, escuché un fuerte estruendo proveniente del interior. El sonido del disparo fue un eco sordo que retumbó en mi pecho. Caí al suelo. El dolor en mi tobillo me recorrió, pero no podía detenerme. Al levantar la vista, vi a un hombre con capucha salir de nuestra casa a toda prisa. La furgoneta arrancó y mi cuerpo se paralizó. No podía moverme. El miedo me dejó inmóvil, incapaz de reaccionar. El sicario había hecho su trabajo, pero entonces, la voz que tanto había temido, la voz que había dado mi condena, rompió el silencio. «Jack, ¿qué haces aquí?» Sofía estaba de pie, sana, viva. No entendía lo que estaba pasando. El casero llegó, estaba molesto y cuando abrí la puerta, alguien disparó, explicó confundida. El casero está tirado en el porche. El aire me faltó. Había sido el casero quien había pagado el precio. El sicario había cumplido su trato, pero no conmigo ni con Sofía. No, era él, el hombre que nos había estado amenazando. Mis piernas cedieron y caí al suelo, pero en lugar de ser consumido por la culpa, sentí alivio. La pesadilla no había terminado, pero lo peor había quedado atrás. Sin embargo, el peso de lo que había hecho, de lo que casi sucedió, me atormentaba en silencio. Los días que siguieron fueron extraños.
Sofía nunca supo lo cerca que estuvo de perder la vida, ni lo cerca que estuve de perder la mía. El secreto se quedó conmigo, como una sombra que nunca se aparta. Vivimos mejor, por supuesto. El dinero llegó, y con él una nueva oportunidad. Pero algo dentro de mí ya estaba irremediablemente roto. Cada vez que Sofía sonreía, con nuestra hija en brazos, el peso del arrepentimiento me golpeaba. Nunca podría contarle lo que hice. Nunca podría liberarme de esa verdad. Pero la Deep Web, ese lugar oscuro y maldito, me enseñó algo. A veces el mayor enemigo no es el mal que acecha afuera, sino el que se esconde dentro de nosotros. Nunca busqué atención. Nunca me interesó compartir mis experiencias con otros. Ni quería que me vieran como el tipo que vivió una aventura extraña. Mi único objetivo siempre fue satisfacer mi curiosidad. Y como sabrás, esa curiosidad puede ser peligrosa, sobre todo cuando te adentras en territorios oscuros como la Deep Web. Era 2016. Las noches largas de invierno me atrapaban, y mis maratones de historias de terror se convirtieron en una rutina que no podía dejar atrás. Lo que más me atraía de esas historias era la recurrente mención a un lugar invisible para la mayoría, la Dark Web, o Deep Web, como algunos la llamaban. Un mundo de secretos, de mercados oscuros, cultos extraños y personas desaparecidas. Un lugar que, aparentemente, existía solo en las leyendas urbanas y en los foros de Internet. Una noche, después de escuchar varias narraciones de personas que aseguraban haber estado allí, algo dentro de mí despertó. ¿Es realmente tan aterrador?, me pregunté. Me sentía escéptico, pero también irresistiblemente atraído. ¿Y si lo que decían era cierto? ¿Y si era real? Decidí intentarlo, solo por curiosidad, y para ser honesto, también por el deseo de descubrir algo nuevo, algo más allá de lo que podía ver a simple vista. Tomé una decisión que, con el tiempo, me arrepentiría: entrar en la Deep Web. Recuerdo la sensación cuando, por fin, conseguí acceder. Una pantalla oscura, con letras parpadeantes que se deslizaban rápidamente. Al principio, todo parecía más una pesadilla digital que un lugar real. Pero estaba dentro, y algo dentro de mí sabía que no podría dar marcha atrás. Mi primera incursión fue en un sitio web aparentemente inofensivo, un mercado lleno de productos extraños y precios exorbitantes. Nada que no pudiera encontrar en la superficie de la web, solo que el lenguaje era mucho más críptico, más oscuro. Cada producto parecía tener una historia detrás, un propósito inquietante que no era evidente de inmediato. Pero pronto me aburrí y decidí continuar. La curiosidad me empujó hacia otros enlaces. Al principio, nada fuera de lo común. Sin embargo, cuando entré en un sitio con el nombre que me pareció un poco extraño, Únete a nosotros, una sensación incómoda se apoderó de mí. Era un grupo de videos. A diferencia de los demás, estos no parecían haber sido grabados por amateurs. Algo más estaba pasando. La calidad de los videos era baja, como si fueran grabados con cámaras antiguas, pero la inquietud que generaban era palpable. Me llamó la atención un video en particular. Era de un grupo enmascarado que hablaba de la verdad que la sociedad oculta y de cómo los iluminados necesitaban nuevas almas para completar un ciclo. Las imágenes eran perturbadoras, a menudo mostrando figuras humanas deformadas, lugares oscuros que parecían no tener fin, y palabras que resonaban como ecos lejanos en mi cabeza. El video terminaba con un correo electrónico de contacto. Algo me decía que no debía hacer nada, pero otro impulso más fuerte me llevó a escribir. ¿Esto es real? ¿Qué tipo de grupo es este? Teóricamente, el sentido común me debería haber frenado, pero la tentación fue más fuerte. Decidí enviar un mensaje. Unas horas después, recibí una respuesta automática. Decían que un reclutador se pondría en contacto conmigo. Mi mente comenzó a dar vueltas, dándome explicaciones racionales. Es solo una broma, es un juego psicológico, pensaba. Pero una pequeña chispa de duda se prendió en mi interior. El verdadero miedo empezó cuando, unos minutos después, recibí el primer mensaje del reclutador. Para unirte, necesitamos ciertos detalles. Esto es solo el comienzo, Jack. ¿Cómo sabían mi nombre?
Ni siquiera había escrito un nombre real en el mensaje. Me sentí una mezcla de temor y fascinación. Algo no encajaba, pero lo peor llegó después. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando mi teléfono móvil comenzó a sonar. Un número desconocido. El corazón me dio un salto, pero por un momento traté de restarle importancia. Contesté. Del otro lado solo escuché una respiración, pesada, entrecortada, como si alguien estuviera respirando con dificultad. Lo que pensé que era un error de número pronto se tornó en algo más inquietante. Colgué rápidamente, pero mi mente seguía dando vueltas. La incomodidad se instaló en mis entrañas. 5 minutos después sonó de nuevo. Esta vez estaba preparado. No podía ignorar la sensación de que algo extraño estaba ocurriendo, pero aún así, no estaba listo para el siguiente paso. Contesté con voz firme, pero lo que escuché me paralizó. Música, distorsionada, como si fuera una melodía infantil, pero al revés. Un tipo de música macabra que no tenía ningún sentido. Mi cuerpo se tensó, y lo peor fue que en medio de ese sonido, escuché una voz que resonaba en mis oídos. No fue muy amable de tu parte enviar esa información falsa. Esperábamos que aceptaras unirte. ¿Aún estás interesado? La voz era claramente distorsionada, pero el tono era tan frío, tan calculador, que sentí cómo el miedo me invadía. Mi estómago se revolvió. Colgué inmediatamente y bloqueé el número. Pero la inquietud no desapareció. Sentí que algo me estaba acechando, que ya no estaba solo. Aún traté de convencerme de que todo era una coincidencia. Podría haber sido una broma elaborada, una persona jugando con mi mente. Pero la pesadilla no terminó ahí. Regresé a mi apartamento esa noche, y mientras trataba de dormir, mi teléfono fijo sonó. No lo usaba mucho, pero lo había dejado conectado por costumbre. Miré la pantalla. Llamada perdida. Un número desconocido. Con manos temblorosas, decidí escuchar el mensaje. Sabía lo que iba a escuchar, pero no podía evitarlo. La voz distorsionada otra vez, como si estuviera dentro de mi cabeza. ¿Por qué está siendo tan difícil de convencer? Mi mente se rompió en 1000 pedazos. No podía entender cómo me habían encontrado, cómo sabían tanto sobre mí, a pesar de que nunca había proporcionado información real. Inmediatamente me dirigí a la policía. Lo primero que me dijeron fue que las llamadas no podían rastrearse. No importaba lo que dijeran los expertos. Nadie sabía cómo o por qué estaba siendo acosado. Lo más aterrador fue que, después de aquella noche, el contacto cesó. Las llamadas desaparecieron y los correos nunca fueron respondidos. Pero aún me persigue una duda. ¿Fue todo esto una coincidencia? ¿Un experimento psicológico de algún hacker aburrido? ¿O era algo mucho más grande? Algo que ni siquiera yo podría comprender. Hoy, con el paso del tiempo, me doy cuenta de que nunca debía haber accedido a ese lugar. La Deep Web no es solo un espacio oscuro de Internet. Es un lugar donde las reglas del mundo real ya no aplican, donde las sombras pueden observarte sin que tú lo sepas, y donde, si te atreves a mirar más de lo que debes, podrías quedar atrapado para siempre. Y aún mientras escribo esto, me pregunto si ellos aún están mirando, si aún están esperando que algún día me atreva a volver. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.